Buenos días, mi nombre es Ingrid Estefanía Serrano Rodas, estudiante de la especialidad de Educación Inicial, primer ciclo. Hoy les voy a contar la historia de la novela Matar a un ruiseñor, escrita por Harper Lee. Les voy a narrar explicándoles de manera sencilla. La historia se desarrolla en un pequeño pueblo llamado Macon, un lugar tranquilo donde casi todos se conocen. La protagonista se llama Scout Finch. Scout es una niña muy curiosa, inteligente, inquieta. Ella vive con su hermano mayor, se llama Jean, y con su papá Atticus. Fin, su mamá había fallecido cuando Scout era muy pequeña, así que prácticamente Atticus era quien se encargaba de todo. Atticus es abogado y una persona muy justa. Siempre trata de enseñarle a sus hijos a ser amables, a no juzgar a los demás y a ponerse en lugar de las otras personas antes de criticarla. Es una idea muy importante en la historia. Scott y su hermano Jean se pasan la mayoría del parte, del tiempo jugando afuera, explorando su barro y haciendo de vez en cuando algunas travesuras que son propias de niños. En su vecindario hay una casa que siempre les llama la atención, porque allí vive un hombre que casi nunca sale, el hombre llamado Bo. Nadie lo veía salir y la gente del pueblo contaba muchas historias sobre ese hombre. Algunas personas decían que era un hombre peligroso, otras decían que estaba un poco loco, otras simplemente evitaban hablar de esa persona. Por eso Scott y Jean, un amigo llamado Bill, decidieron un día eh, ponerse al frente de su casa de Bo, porque le ganó la curiosidad para ver si pasaba algo, llenos de miedo, pero no lograban nunca descubrir nada. En medio de todo ese tiempo que ellos estaban intentando saber algo de Bo, Scout empieza a notar que en su pueblo había muchas cosas diferentes entre las personas. Había gente rica, había gente pobre y sobre todo había mucho el racismo. Aunque era pequeña, se daba cuenta de que no todos eran tratados igual. La historia empieza a volverse más seria cuando Ticos, el papá, acepta defender a un hombre negro llamado Robinson, que había sido acusado injustamente de un delito que él no había cometido. Esto hace que mucha gente del pueblo se moleste con Atticus y con su familia, solo porque él decide ayudar a alguien que necesitaba justicia. Y comienza esta historia mostrando la vida de Scout, su familia, su pueblo, las primeras señales de un conflicto que les cambiaría la vida. Cuando Atticus decide defender a Tom Robinson, todo el pueblo empieza a hablar del caso. Tom era un hombre negro acusado por una mujer blanca y en ese tiempo la gente era muy racista, aunque no tenían pruebas reales contra él. Muchos ya lo consideraban culpable solo por su color de piel. Esta situación afecta mucho a Scott y a Jean porque otros niños comienzan a molestarlo diciéndole cosas sobre su papá. Scout es una niña de características fuertes y varias veces quiere pelear para dejar a Atticus, pero su papá para defender a su papá Atticus, pero su papá le pide que mantenga la calma, que sea fuerte, diferente y que no sea más violenta. Ella se repite a hacer lo correcto. No siempre es fácil, que ella debe aprender a ser valiente de verdad. Llega un momento muy importante cuando Atticus tiene que ir al juicio de Tom Robinson. El juicio se vuelve como
un centro, se puede decir un centro de atención del pueblo. Mucha gente va a mirarlo, a juzgarlo, todos dan sus opiniones de aquí, de allá. Scott y Jan sienten mucha curiosidad, aunque solo son pequeños, logran ver varias partes de lo que acontece en el juicio. Durante el juicio, Atticus demuestra con pruebas que Tom Robinson es inocente. Explica que la historia de la mujer que lo acusó no tiene sentido y que Tom no pudo haber sido el culpable. Se nota claramente que él está diciendo la verdad, pero a pesar de ello, a pesar de las pruebas del jurado, que eran todos los hombres, deciden declarar culpable a Tom solo por los perjuicios. Es un momento triste y muy duro para la familia de Finch, porque es importante que se dan cuenta que no importa cuántos digan la verdad, y algunas personas no quieren cambiar su manera de pensar. Después del juicio, la familia de Tom y varias personas del pueblo que así apreciaban a Atticus le agradecen su esfuerzo. Incluso algunas personas pobres le mandan comida para mostrarle respeto a Scott, agradecimiento. Y a los niños les dicen que su papá es muy valiente porque logra defender por afrontar el caso de Tom, aunque él no haya sido de mucha ayuda porque no salió en libertad. En esta parte de la historia muestra que es muy difícil luchar contra la injusticia y cómo Scott y Jean empiezan a ver el mundo de una manera más madura. Después del juicio, las cosas en el pueblo siguen muy tensas. Scott y Jean están muy afectados porque ellos pensaban que si la verdad salía a la luz todo se resolvería, pero ahora entienden que hay personas que no quieren ser justas. Ese aprendizaje hace que los creadores crezcan mucho por dentro. Poco tiempo después ocurre una noticia muy triste. Tom Robinson intenta escapar de la cárcel porque continuaba que la justicia lo ayudará. Y mientras trataba de huir, lo mataron, lo dispararon los guardias. Y es así como muere Tom. Un buen hombre no merecía ese final, pero así es el mundo de cruel aquí en esa parte. Atticus tiene que ser quien le dé la noticia a la familia de Tom, y Scott se da cuenta de que su papá siempre intenta hacer lo correcto, incluso cuando las cosas se ponen muy tensas o muy duras. Mientras todo eso pasa, el misterio de Bo y el vecino que nunca sale de su casa sigue presente en la vida de Scott y Jean. Ellos siempre habían pensado que Bo era alguien extraño o incluso alguien peligroso, pero en realidad era todo lo contrario. Un día los niños iban caminando por la noche después de un evento que se había realizado en su escuela. Ellos ya iban de regreso a casa. Así que ocurre en el camino algo inesperado. Bo, el hombre que había acusado falsamente a Tom Robinson, intenta atacar a Scott y a Jen para vengarse así de Atticus en un momento tenso y peligroso, pero alguien sale de la oscuridad y salva a los niños. Es Bo, que siempre había estado encerrado y aislado, aparece para proteger a los niños. Jean resulta estar herido y está muy asustada, pero así logran llegar a su casa. Cuando llegan a su casa se dan cuenta que Bo es quien los había salvado y que no es realmente un monstruo como ellos decían y muchas personas decían. Al contrario, era alguien silencioso, tímido, bondadoso. La policía y Atticus deciden no hacer un escándalo de lo ocurrido porque Bo es una persona muy frágil y exponerlo sería injusto. Scott comprende que a veces proteger a alguien significa guardar silencio, igual que Atticus dijo
que matar a un ruiseñor era un pecado, porque ese pájaro solo hacía buenas cosas y no dañaba a nadie. En ese momento, Scout comprende que Bo era como un ruiseñor, una persona que solo hacía el bien, pero que la gente lo juzgaban sin conocerlo, y al final Scout reflexiona sobre todo lo que aprendió sobre la justicia, la empatía, el valor de ponerse en los zapatos de otra persona antes de juzgarla. Después de todo lo que pasó, Bo, Bo y el ataque de la casa quedó en silencio, pero al mismo tiempo se sentía una mezcla de miedo, alivio, tristeza. Scott todavía estaba sorprendida porque nunca imaginó ver a Bo tan cerca. Siempre lo había imaginado como alguien misterioso, casi como se puede decir casi como una historia de terror, pero ahora que lo tenía delante se dio cuenta que era una persona muy normal, tímida, un poco asustada. Ápticos también estaba muy preocupado por Jean, que seguía herido y descansado. Scott se mantuvo cerca de su hermano todo el tiempo, intentó ser fuerte. En ese momento hizo que ambos entendieran que la vida que la vida no es justa, pero aún así habían personas dispuestas a hacer cosas buenas, como Bob. Del pueblo llegó a casa para hablar con Ápticos. Los demás discutieron de cómo fue el manejo de la muerte de Bob, quién había sido el agresor. El sheriff decía que Bob había salvado a los niños y que exponerlo frente a la gente sería como hacerle daño. Otra vez, Ápticos siempre fue un hombre muy justo, respetuoso de la ley, comprendía que en este caso lo correcto era que debería proteger a Bo. Scott escuchaba todo desde un rincón. Ella que había crecido en medio de tantas injusticias, entendió que en algunos casos es importante que no siempre lo correcto es lo que está escrito en un papel, sino lo que evidencia a una persona buena que sufra. Y en ese momento Scott recordó que su padre le había enseñado: matar a un ruiseñor es un pecado, porque los ruiseñores solo cantan y no hacen daño a nadie. Bo era exactamente eso, una persona buena que solo quiso ayudar. Cuando Ápticos y el sheriff terminaron de hablar, Scott acompañó a Bo hasta la puerta para despedirse. Era la primera vez que ella veía el mundo desde la perspectiva de él, y eso es lo que le hacía reflexionar mucho. Se dio cuenta de todas las veces que lo había juzgado sin conocerlo. Al quedarse sola, Scott sintió que había crecido, no solo por lo que vivió esa noche, sino por todo lo que había aprendido durante la etapa de su vida sobre el perjuicio, la injusticia, la bondad, el valor de interpretar, de comprender a las personas. Después que Bo se fue de la casa se volvió a su casa en silencio, Scott sintió diferencia en su corazón. Era como si todo se había vivido en poco tiempo, hubiera hecho ver la vida con otros ojos. Durante este tiempo, ella pensó que el mundo estaba dividido entre personas buenas y personas malas, pero ahora entendía que no todo era tan simple. A veces la gente actuaba por miedo, por ignorancia, o solo porque escuchaban a otros. En estos días que siguieron, Scott quedaba pensando en Bo. Se preguntaba cómo había sido su vida ahí encerrado tanto tiempo sin salir, viendo a todos desde la ventana para así poder salir. También pensaba en que como él se había encontrado la manera de acercarse a ella y a Jen sin asustarlos, dejándoles pequeños regalos en el árbol
o saliendo cuando ellos estaban en peligro. Ella se sentía una mezcla de tristeza y gratitud porque pensaba que Bo había sido un amigo silencioso. Ápticos por su parte trataba de recuperar con calma, aunque solo había terminado. Él seguía afectando por la injusticia contra Tom. Scott lo había observado y pensaba en lo fuerte que era su papá, en cómo siempre intentaba enseñarles lo correcto sin importar lo que el pueblo dijera. Jean, todavía recuperándose, también estaba cambiando su mirada, se había vuelto un poco más seria. Es como si hubiera perdido un poco más de esa inocencia que antes tenía, antes lo llenaba. Mientras iban pasando los días, Scott empezó a comprender y a mejorar el significado de lo que Ápticos le había dicho tantas veces, de que uno no entiende a las personas realmente hasta que se pone en el lugar de esa persona, y ella comprobó cuando se imaginó que Bo mirando desde su casa por primera vez. Ella se puso en sus zapatos y sintió esa soledad, ese silencio. Desde ese momento ella decidió poder ayudarlo. Fue en ese momento que Esco entendió que el mundo está lleno de personas que parecen una cosa por fuera, pero por dentro simplemente son otras cosas, son totalmente distintas. Aunque la historia había tenido momentos muy duros, Scott se quedaba simplemente con lo bueno, con el papel de valentía, amor, la valentía que le daba a su papá, a su hermano, la protección de Bob, y con todas las experiencias que le enseñó. Ella todavía sabía que tenía mucho por vivir, pero también sabía que nunca iba a olvidar estas lecciones que estaban cambiando su forma de ver a las personas y a la vida. Gracias.